Bueno, gracias Roberto por aceptar esta entrevista eh, de la que vamos a hablar un poco de la labor que hace el director de documental. Bueno, te presento, o mejor tú preséntate, ¿no? Y digamos, también sé ¿no? que estás haciendo ficción también, pero ¿no? También eres documentalista, has llevado, ¿no? Un curso has sido profesor de cursos de documental, entonces, hemos visto, ¿no? Pertinente, ¿no? Justamente entrevistarte para poder hablar un poco de esa labor, ¿no? Del director de documentales. Y bueno, quisiéramos que nos presentes un poquito, que te presentes un poquito. Bien, mi nombre es Roberto Flores. He dirigido y trabajado en proyectos, sí, tanto de ficción como documental como experimental. Creo que soy un poco inquieto en términos audiovisuales y por eso es que me gusta transitar entre uno y otro. Eh, al documental en realidad llegué por proyectos un tanto a pedido y, y esa fue mi puerta de entrada, pero creo que a muchos nos pasa que cuando ya comenzamos a hacer documental, de alguna forma ya nos buscamos quedar ahí y en realidad la formación que había tenido cuando comencé a trabajar en documental era un tanto básica y muy empírica, pero sí reconocí que tenía varios vacíos y me puse a hacer la tarea. Estudié, claro, una maestría en cine alternativo, cine experimental, que justamente como que el enfoque de mi maestría era un poco ser ese nexo entre ficción y documental, ¿no? Entonces por eso, no sé, creo que mi perfil un tanto extraño. Bueno, ¿qué es lo que tú crees que, digamos, hace que un realizador, si bien, ¿no? Como tú dices, transitamos muchas veces, ¿no? Por la ficción, por lo experimental, y tienes mucha razón en decir, no es tan común encontrar eso. Eh, por ese lado, sí, creo que tu autodefinición de realizador inquieto creo que calza muy bien. Em, pero, ¿qué es lo que tú crees que hace que en muchos casos, o en muchos otros casos, o en todo caso, si tú lo has sentido así, o lo sigues pensando, porque supongo que en algún momento también estarás pensando en hacer documentales en el futuro, o te vienen ideas, ¿no? Sobre hacer documentales. ¿Qué es lo que tú crees que nos empuja a hacer un documental y, por ejemplo, no una ficción, ¿no? Siendo muchas veces también eh, digamos, este material que aparece en la vida real, ¿no? Como insumo para poder hacer una ficción o un documental. Pero ¿qué crees que hace que un director de una idea, ¿no? Hace que elija hacer esa historia como un documental? Es, creo, una gran pregunta. Mm, ah, y hablo desde la subjetividad, ¿no? Pero, claro, a mí me pasa que hay temas que considero que son tan potentes desde la propia realidad que para qué inyectarle la dosis de ficción. No sé si me dejo entender, Ujú. ¿no? Pero regreso al principio en cuanto a que es subjetivo, ¿no? Creo que hay mucho de nuestro compromiso, nuestra relación con ese tema, ¿no? Qué tan cerca estamos, ¿no? Y por ende qué tanto nos toca, nos involucra. Y claro, a partir de eso, ¿no? Es que se da, pues, ¿no? Si es que este cuestionamiento de, oye, ¿lo hacemos como ficción o lo hacemos documental Ujú. o de frente, ¿no? Lo hacemos como documental. A mí, hasta ahora nunca he estado en esa disyuntiva, la verdad. ¿No? Hay, digamos, un abanico de temas que me pueden interesar, pero,
tengo, creo, claro, ok, esto lo quiero abordar como documental y esto como ficción, ¿no? En principio diría que es por esta intensidad y relación que puede haber con el tema y también con, más ligado a la forma, con el interés como realizador de, este tema se presta Ajá, para jugar cinematográficamente, ¿no? Y claro, y a la hora de querer hacer eso, ok, nos puede llevar al experimental, pero el experimental para mí muchas veces es muy cercano al documental, porque generalmente experimentamos con también cosas muy cercanas a nuestra realidad. Entonces estamos experimentando con el insumo básico del documental, ¿no? ajá. Así es un poco como lo veo, ¿no? Y generalizando, porque claro que sí, podemos encontrar excepciones, pero en la ficción me pasa que ok, puedo estar ante un tema, pero al que considero que puede ser interesante jugar a partir del género, por ejemplo, Ujú. ¿no? Es decir, ya, este tema lo podemos abordar, pero con género de fantasía. Entonces, ya, ¿no? Me Ajá, voy por ese camino. Pero es algo que hago como de manera muy orgánica, ¿no? No lo sobrepienso mucho, ¿no? ajá, Mm, pero al mismo tiempo no me parece negociable. Es decir, hay determinados temas que quiero tocar y no me parecería negociable hacerlos en otro formato, ¿no? Por ejemplo, en ficción, si es que es algo que estoy tocando en documental. Con, con el tema, ¿no? Ya que mencionaste en algún momento lo de la hollada, ujú, o sea, si es que regresar a abordar temas de familias, ¿no? Con familiares desaparecidos entre los 80s, 90s, ¿no? En nuestro periodo de ujú, años de violencia, no se me ocurriría hacerlo a modo de ficción. Creo que sí es posible, claro que sí, ajá, pero yo, ¿no? A mí no me nacería eso. Ahí está, creo que incluso termina siendo un tema un tanto ético, ¿no? Que es subjetivo, pues, ¿no? claro, Pero claro, a mí no me interesaría hacerlo desde la ficción, sino siempre desde el documental, ¿no? Porque las historias de estas personas me parecen tan fuertes y que hay un compromiso tan grande de parte de estas personas con el tema que cómo hacer, o sea, o por qué, mejor dicho, más que el por qué poner a un actor a interpretar de una de estas personas, ¿no? claro, claro. A mí al menos no me interesa. Ajá, claro, claro. Sí, sí entiendo. Tiene también algo que ver con, podríamos hablar de eso, de la dificultad que puede ser también cuando uno percibe, ¿no? Esta dificultad de cuando encuentra un tema, por ejemplo, también, ¿no? Es de cómo abordar a los personajes. Yo he sentido muchas veces que a veces no tenemos, ¿no? O no tendríamos, digamos, la verdadera capacidad, ¿no? Para entender y para poder mostrar a estos personajes, ¿no? Como personajes de ficción eh, y mostrarlos como son, ¿no? Terminaría siendo, como tú dices, una representación mucho más real, más justa también para estos personajes. Y creo que también el tema, ¿no? El tema también, creo que, como tú dices, te empuja, ¿no? A esa, digamos, esa sensación, ¿no? De que debe de ser un documental y no, pues, no una ficción, ¿no? Y a propósito de tu documental, La Hollada, y justamente ya lo tocaste, y creo que es un buen ejemplo para ir un poco explorando, ¿no? Cómo es tu proceso. Porque aquí vamos a hablar un poco de tu proceso, ¿no? Ya entendemos un poco cómo es que te acercas tú a abordar, ¿no? Un tema a través del documental. Y podríamos decir que cuando ya tienes esa idea, cuando ya tienes ese tema, ¿qué es lo que terminas tú como siguiente paso haciendo? ¿Qué es lo que haces? Ya encontraste ¿no? el objeto de estudio, digamos, o el tema. eh, ¿Cuál es el siguiente paso para ti en ese caso? Muchos dicen que es el guión, ¿no?
es el guión, pero claro, ya sabemos que en un documental, ¿no? Un guión termina siendo más que nada una, bueno, es una guía, pero no tiene esa forma que tiene, ¿no? Digamos, digamos, el guión de ficción. ¿Cómo tú abordas eso? ¿Cómo te acercas al tema? Otra vez, creo que depende mucho, ¿no? Por ejemplo, para un tema como el de personas con familiares desaparecidos, que hice en realidad con tres, sí, unos tres, cuatro documentales relacionados a dicho tema. Eh, Como no tenía mayor relación con estas personas hasta antes ¿no? Este, de comenzar a trabajar en ello, sí es muy importante la etapa de investigación, ¿no? Ahora, ahí yo tuve una especie de gran ayuda, pero gran ayuda. Los planetas se alinearon y lo que ocurrió, y esa fue mi puerta de entrada, es que yo recibí una investigación ya hecha. A mí se me dio una investigación ya realizada y la idea era, ok, haz un video que acompañe esta investigación, pero era eso, era un video, ¿no? Y ok, ¿no? Lo tomé y me empapé del tema y así fue como entro al documental. Pero ya, o sea, y ese video evolucionó en lo que sería mi primer documental, ¿no? Y le fue bien en festivales y demás, ¿no? Pero claro, o sea, fue como algo muy de la suerte, ¿no? Y ya después, cuando, o sea, me quise quedar abordando el tema porque junto con mi productora la relación que desarrollamos con estas personas fue, ¿no? Progresiva, pero al mismo tiempo comenzó a ser un poco intensa. Eh, ya investigamos más y más y más y más, ¿no? Pero, pero claro, si es que no hubiese tenido esa investigación inicial que llegó a mí, eso lo hubiese tenido que hacer, ¿no? Claro. Entonces, primero partir de una pulsión muy fuerte que nos lleve a un tema, después una investigación, ¿no? Poniéndonos en términos no muy académicos de gabinete, de campo, ¿no? Claro, Con claro. expertos, con, con, con los que potencialmente serían nuestros personajes, etcétera. Y ya, de ahí, bueno, un poco lo que mencionabas, ¿no? Ya sea si trabajamos con argumento, con escaleta, con guión, en fin, ya. Eso por un lado. Pero por otro, ya después comencé a hacer documentales más autorreferenciales y, y ahí he tenido procesos muy de solamente pensarlo, ¿no? Y de ahí plasmar una especie de esbozo de escaleta, pero me refiero a, ¿no? En básicamente una servilleta, puedes escribir líneas, ¿no? De, ya, quiero, o sea, esta línea representa lo que sería la escena uno, esto la escena 2, esto la escena 4, esto y así, y ya grabarlo, ¿no? En pandemia, por ejemplo, hice eso, ¿no? Y era un grupo de tres personas, entonces no tenía pues que pasar por el proceso de buscar financiamiento, eh, hablar con un gran equipo y explicarle el proyecto, ni nada por el estilo. A decir verdad, si es que yo pudiese hacer todos mis proyectos así, me encantaría. Eso te iba a decir, te iba a decir. ¿No? Eh, y haciendo un proyecto así, por ejemplo, ese corto documental estuvo en un festival como Bogo Shorts, que es un festival importante, no es un festival FIAP, pero esa fue ese fue mi proceso, ¿no? Claro, Y claro. después, irónicamente, ya en la escuela de cine, porque claro, o sea, yo he pasado por escuela de cine como tarde, ¿no?
ya después encontré cierta validación de otros realizadores, ¿no? Con más experiencia, que básicamente nos enseñaban a eso, ¿no? A escribir guiones como he explicado, ¿no? En una servilleta, ¿no? Y básicamente como ideas que solamente Ajá, uno puede entender. ¿No? Pero claro, eso funciona si es que no vamos a buscar financiamiento, si es que vamos a trabajar con un equipo pequeño o solamente nosotros, etcétera, ¿no? Y sí, lo he hecho después unas cuantas veces para proyectos que todavía no termino, pero que sí, están como muy, muy encaminados, ¿no? Y lo otro que he hecho, a partir también de la escuela de cine, con proyectos como muy individuales, documentales, es ni siquiera escribir algo, sino solamente pensarlo y comenzar a grabar y a ujú, partir del registro de imágenes y del montaje comenzar a construir e ir encontrando la película a nivel visual y grabando y editando, grabando y editando, grabando y editando, ¿no? Y, o sea, muy como un juego, ¿no? Como un niño que arma un ajá, Lego, claro, y que creo que es como llevar al extremo esta otra idea, ¿no? De comenzar con un papelito, ¿no? Ya, bueno, ya ni siquiera papelito, pues, ¿no? Otra vez, funciona, ¿no? Si es que uno va a hacer un proyecto con un equipo muy chiquito, claro, ¿no? así O es. si es que tienes, o sea, un equipo chico, pero que confía en ti, ¿no? A pesar de que no te entienda bien, ¿no? Ajá. Ya, mira, hoy día vamos a grabar a las vacas, ¿no? Y nos vamos a ir, vamos a caminar unos 20 kilómetros para encontrar nuestras vacas y las vamos a grabar y ya, vamos, ¿no? Claro. Eh, que, que claro, es muy distinto al otro, ¿no? A como comencé, pero no me parece que ni uno ni otro sea inválido, ¿no? Sino es simplemente formas, ¿no? Si es que estoy haciendo un proyecto que no es autorreferencial, ¿no? Y que requiere una investigación, ok, lo hago. Y personalmente me parece muy interesante trabajar con guión, como si fuera una ficción, de Ujú, inicio a fin. claro, tener Eh, claro eso. Ujú, Ujú. Sí, y es lo que yo propongo a mis estudiantes, ¿no? También lo he hecho, eh, tener una propuesta de guión de inicio a fin. Eh, sí, no me parece, es algo también que el mismo mercado o industria cinematográfica hoy nos está acostumbrando, ¿no? En documental también pedir guión, no solo tratamiento. Y ya está, ¿no? Y claro, uno lo toma como una guía, ¿no? No ujú, como lo que va a hacer, sino una guía. ujú, ujú. Claro, es una forma de aproximarse, ¿no? Exacto. Digamos, y a ti ahorita te está, digamos, bueno, yo también tengo la misma idea, ¿no? De que esa sensación de grabar, ¿no? Con muy poca gente, ¿no? También ¿no? Tiene su adrenalina, tiene su en ficción también, ¿no? Eh, yo también estoy armando una especie de documental y grabando todo lo que puedo, hasta escondidas, ¿no? Hechos, digamos, que no puedes también acercarte de manera tan directa, ¿no? Porque puedes salir espectorado esos espacios, ¿no? Y mal visto. Pero sí, ¿no? Y esa, digamos, forma también de acercarse a la producción audiovisual. Claro, a algunos les parece muy atractiva, ¿no? Y muy interesante y hasta, ¿no? Como te decía, ¿no? Con sus dosis de adrenalina. Creo que eso nos lo da, pues, mucho también lo que es el documental, ¿no? O sea, o sea, nos permite eso, ¿no? Tener muy poco también, muy poca gente. Igual la ficción, evidentemente, también, dependiendo de cuál es la propuesta. Pero sí, sí, yo también comparto esa sensación, Roberto. Este, entonces, viendo ya este proceso, ¿no? En la que ya tú, digamos, haces como ahora actualmente como un esbozo. Ese es a propósito del documental que estás preparando, ¿no? Que me contaste con también con trabajo de eh, el celuloide, ¿no? Estás grabando también con. Ese es el documental. Entonces, ya nos has contado un poco ello, ¿no? Y te diría que nos des una opinión, ¿no? Sobre justamente eso, ¿no? Sobre las posibilidades que tiene el documental en cuestión estético, ¿no? En cuestión estética.
¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves mucho, digamos, mucho más expresivo, ¿no? Este género para, por ejemplo, para aproximarte a querer contar algo? O lo ves que también la ficción tiene esa misma, digamos, esa misma fuerza, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? ¿Ves más atractivo el trabajo con, Ujú. ¿no? Desde el O sea, documental? Por el lado punto por un estético. lado, Ujú, sí. ujú, o sea, si fuera muy impulsivo, quisiera decir que sí, que siento que el documental, digamos, que brinda más opciones que la ficción a nivel expresivo, creativo, etcétera. Pero ya si es que me pongo como un plan más académico y no tan impulsivo, siento de que la verdad es que debería ser 50-50, pero creo que muchas veces tenemos prejuicios ligados a la ficción, prejuicios Ujú, o ideas preestablecidas relacionadas a la ficción y que nos cuesta, por más de que lo podemos verbalizar, pero nos cuesta aplicarlas. ajá, Eh, Como al final del día, ¿no? Estar condicionados a determinados presupuestos al momento de querer hacer una ficción ujú, o determinada cantidad de equipo humano, equipo artístico, etcétera. Y el documental, en cambio, ¿no? Es como, no lo sé, un familiar, un amigo que te recibe con la puerta abierta, ¿no? Y te dice, no tienes presupuesto, entra, no tienes equipo humano, entra, ¿no? Y lo hace de saque, ¿no? Y mientras que la ficción quizás te deja entrar, pero no por la puerta principal, quizás te deja entrar por la puerta de atrás, ¿no? No sé si más o menos se entiende. sí, Entonces, eso hace pues que muchas veces nos sintamos, ¿no? Si es que tenemos un poco de referencias, inclinados, ¿no? A pensar de que, no, el documental, ¿no? Eh, nos da más posibilidades que la ficción, pero en realidad es, ¿no? Algo más interno, ¿no? Que nos hacemos ideas y o que nos cuesta pensar en ya cómo hacer una ficción con estas mismas condiciones del documental, ¿no? claro. Eh, esa es como mi sensación, pero insisto, o sea, los dos deberían ser iguales, ¿no? Claro, claro. Ya, entiendo, entiendo. Sí, claro, o sea, desde que creo que desde los concursos, ¿no? Que hay cuando te dan llenar fichas para, por ejemplo, postular a premios, ¿no? De ficción es bien, ¿no? Hay mucho que llenar. En cambio, en cuestiones de documental no hay tanto, ¿no? Es como que, o sí, pero digamos que no tanto como en la ficción. Hay otras cosas que hay que sí, ¿no? Que Pero se diría valoran que cada vez más. más, ¿eh? ¿Mm? Claro, o sea, digamos que está creciendo, digamos, se Ujú. está tomando, no sé si más en serio, ¿no? Pero sí, se está haciendo, digamos, un esfuerzo por, ¿no? Por hacer también que el documental, ¿no? Tenga esa, digamos, esa calidad, ¿no? Al menos hasta cierto punto de imagen, de sonido, porque sí, igual no siempre se necesitan, ¿no? Profesionales que estén ahí, ¿no? Haciendo que el producto, digamos, sea el mejor. Y claro, además cuando te dan un premio, pues, ¿no? Quieren que siempre lo que hagas termines llegando a buen puerto, ¿no? Para que se pueda presentar en festivales, todo ello. Bueno, sigamos con esta parte ya de la realización en sí, ¿no? Ya, em, ya encontraste el tema, ¿no? Ya, digamos, has esbozado una idea de cómo podría ser. Eh, en el caso, por ejemplo, de este documental que estabas hablando de La Hollada, ¿no? Me parece muy interesante justo cómo te acercas a los personajes, ¿no? O digamos, a estas personas que tienen que decir cosas muy, 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 digamos, personales o sentimientos que tienen sobre los que les pasó y muy fuertes, pero cuando vi el documental, ¿no?
sentí que estaban, como tú bien dijiste, ¿no? Hablando con un amigo, hablando con alguien, ¿no? Que los va a comprender, que los va a ayudar de alguna manera. ¿Cómo llegas a eso? ¿Cómo llegas, como alguien que no tenía, ¿no? Ese acercamiento digamos, a encontrar esa sensación de verdad en estos personajes, ¿no? Y encima lo grabas. ¿Cómo haces ese Yo creo que acercamiento? Sí. por un lado es empatía, ¿no? Que claro, o sea, también termina siendo algo subjetivo, ¿no? Porque Ujú. eh, por más de que estemos ante una persona que ha tenido una historia muy dura, Sí. a veces, ¿no? Vamos a conectar con esa persona y vamos a tener empatía y hay veces que no vamos a tener tanta empatía, ¿no? Creo. Eh, es un poco como somos, ¿no? Para mal o para bien. Ujú. Pero sí, primer punto, empatía. Y de ahí, algo que quizás no se habla mucho, pero también el, o sea, en ese documental en particular y en los docus que hice relacionados a ese tema, pasa que las personas estaban muy abiertas a hablar. Hay temas, ¿no? Que a veces se enfrentan personas que que generan que uno quiera hablar, ¿no? Y quiera contar su historia, y quiera ser escuchado y demás. Ujú. Entonces, si es que uno da esa oportunidad, es como eh, un clic, pues, ¿no? Ahí lo que creo que hay que tener cuidado es con no abusar, ¿no? De ello, no abusar de ese otro que te está abriendo, ¿no? Su historia y claro, eh, tú solo grabarlo y ya, ¿no? Que insisto, eso es un tema ético también, ¿no? Ujú. Sí, 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 coincido también. Y bueno.